Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Vamos a leer todos los versículos hasta el verso 28. Pero nada más vamos a leer el 1. Hebreos capítulo 9, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice así, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Oramos. Te doy muchas gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta aquí, llegar a este día, en este estudio del libro de Hebreos. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podríamos hacer. Así que el día de hoy, Padre, te ruego que me ayudes y que este sermón que vamos a ver sea de bendición para todos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema del día de hoy se titula Nuestro acceso a Dios. Nuestro acceso a Dios. ¿Podemos poner la lámina del tema? Bueno, el día de hoy, hermanos, es un sermón de esos que necesitamos estar atentos porque vamos a ver muchos versículos hasta el 28. Vamos a ver todo el capítulo si Dios lo permite. Y básicamente, hermanos, de lo que trata es que el autor de Hebreos nos va a dar una descripción gráfica del culto a Dios antes y después de Cristo. Cómo era el culto a Dios antes de Cristo y cómo debe de ser el culto a Dios ahora en Cristo. Básicamente, lo que va a hacer es describir físicamente el tabernáculo y describir también físicamente el oficio de los antiguos sacerdotes. Y el punto del autor, el punto central que vamos a ver poco a poco es que el autor dice que el culto que los humanos ofrecían a Dios antes de nuestro Señor Jesucristo era solamente una sombra del verdadero culto. ¿Cuál verdadero culto? El culto que vino a ofrecer Jesucristo a Dios. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El culto humano era una sombra, el culto de Cristo a Dios es la realidad. Creo que vale la pena señalar o aclarar, hermanos, que durante todo este libro de Hebreos, el autor de Hebreos no está tratando de menospreciar al antiguo pacto o menospreciar el antiguo culto. No es la meta hacerlo de menos. La meta es exaltar el nuevo pacto y exaltar el nuevo culto como algo mejor que el anterior, pero no porque lo anterior sea menos o sea de menospreciar. No podemos menospreciar algo que fue dado por Dios, pero sí en este estudio hemos entendido que fue temporal, cumplió su propósito y se terminó. La venida de Cristo vino a inaugurar un nuevo camino, un nuevo culto, un nuevo tabernáculo, un nuevo sacerdocio, un nuevo acceso a Dios. ¿Ok? Entonces, tengan en mente que esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver, hermanos, primeramente, la disposición física del tabernáculo terrenal que hace el autor.
disposición física del tabernáculo terrenal. Ese es nuestro primer encabezado. Y vamos a leer una vez más desde el verso 1, pero en esta ocasión hasta el 5. Sígame ahí si trae su Biblia y si no en pantalla aparece la proyección. Dice así. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, un santuario y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Okay. Si usted ha leído Éxodo, ha leído Levíticos, hermano, este es un tema grande en esos libros. En todo lo que se conoce como la ley de Éxodo para adelante, el tema del tabernáculo es extenso. Si usted alguna vez ha leído, por ejemplo, el libro de Éxodo, usted se va a dar cuenta que de la mitad para adelante de Éxodo, ese es el tema predominante. La descripción gráfica, la composición física del tabernáculo. Fíjese que es un tema tan amplio en la Biblia que solo 2 capítulos en la Biblia hablan de la creación. Solo 2 capítulos en la Biblia en Génesis. Sin embargo, en Éxodo, solamente del capítulo 25 al capítulo 40, hay 15 capítulos que tratan sobre el tabernáculo, sobre su disposición, sobre sus elementos, sobre las ordenanzas que Dios dio a los sacerdotes sobre cómo oficiar en este tabernáculo. Y la pregunta que debería surgir en nuestra mente es, ¿por qué el Espíritu Santo hace tanto énfasis en todo el Antiguo Testamento en este tema del tabernáculo? E inclusive en el libro de Hebreos viene a explicarnos estos detalles una vez más, cuando el tema de la creación solamente ocupa 2 pasajes. La razón, hermanos, es teológica. La razón es porque el tabernáculo y todos sus elementos, de una forma magistral, el Espíritu Santo inspiró todo eso para que fuera una sombra de Cristo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo el tabernáculo y sus componentes, hermano, eran una sombra de Cristo. Empezando por una de las características más importantes del tabernáculo, y que era el lugar que Dios había designado para reunirse con los hombres. Es decir, el lugar donde Dios iba a hablar, iba a habitar para poder hablar con los hombres en los tiempos de Moisés, poder dar instrucciones al pueblo. En ese sentido, el tabernáculo es una perfecta representación de Cristo Jesús, quien es el Dios hombre, de Cristo Jesús, que uno de sus nombres es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, esta es una de las razones, hermanos, por qué el tema del tabernáculo es tan amplio. Y cuando tú lees estos pasajes, tú dices, ¿será que esto me va a servir? ¿Será que esto me va a ayudar en algo? ¿Cómo aplica esto a mi vida? ¿Cómo aplica esto a los problemas diarios que yo tengo si lo que estoy leyendo es las cuerdas, las estacas y las medidas de ciertos elementos y los materiales de los que estaban hechos y cómo oficiaba el sacerdote? Y es bien engorroso, de hecho. Si usted alguna vez se ha puesto a analizar ese tema con detalle, no es tan fácil. No es de leer una vez la Biblia, pasar por ese tema y ya me lo sé todo de memoria. Después de leer la Biblia un montón de veces, 10, 15 veces, todavía sigues atando los cabos y tratando de poner las piezas juntas para entender todo este tema del tabernáculo. El tabernáculo, hermanos, era transportable.
Porque en el tiempo en que estaban en el desierto, esos 40 años que ellos estaban vagando por el desierto, la Biblia dice que Dios guió al pueblo por medio de una nube de día y por medio de una columna de fuego de noche. Y cuando la gloria de Dios se detenía en cierto lugar, la gente acampaba y lo primero que tenían que hacer era instalar el tabernáculo. Cuando la gloria de Dios se levantaba y se comenzaba a mover, la gente tenía que comenzar a desmontar el tabernáculo porque era transportable, era armable, y tenían que empezar a seguir entonces esa nube y esa columna de fuego. Así que como era transportable, entonces sus materiales eran ligeros, comparado obviamente con el templo de Salomón, que tenía unas piedras impresionantes. El tabernáculo era algo que era transportable, fue diseñado para ser transportable. Eso quiere decir que sus materiales, al ser ligeros en consistencia y en peso, tenían una fecha de expiración. Tenían un momento en que, por muy buenos que fueran esos materiales, entraban en un estado de decadencia. Cosas como pieles de animales, maderas para estacas y para tablas, telas, cuerdas, delgadas láminas de oro con las cuales se cubrían los objetos. Solamente el candelabro era de oro sólido, pero los demás por lo general eran de cierta madera que ya vamos a ver más adelante, recubiertos solamente con láminas de oro. El tabernáculo, dice el autor, estaba dispuesto así, es decir, nos va a comenzar a hacer una descripción gráfica del tabernáculo. Pensé por un momento traer una ilustración, una foto del tabernáculo, pero luego me di cuenta que iba a ser un poco difícil estar yendo a ilustrarla, regresar a mi tema, volver a ilustrarla, regresar a mi tema, pero en un futuro vamos a hacer un estudio acerca del tabernáculo. Está dispuesto así, dice el autor, y habla de dos partes del tabernáculo. Dice, en primer lugar está un lugar que se llama el lugar santo, y en segundo lugar está otro lugar que se llama el lugar santísimo. Estas son las dos áreas que el autor va a describir, y también va a describir qué elementos hay en cada una de estas áreas. La primera parte era el lugar santo, y menciona dos cosas en este lugar: el candelabro, dice, de oro, y la mesa de los panes de la proposición, como los elementos de esta área. El candelabro había sido hecho de oro, labrado a martillo, tenía 7 lámparas. Yo imagino que alguna vez usted ha visto una foto de ese candelabro. Y el propósito, hermanos, de este candelabro, pues era, ¿verdad?, iluminar, dar luz al lugar en donde este candelabro estaba ubicado. Las luces que tenía 7 lámparas no tenían que apagarse nunca. Eso implicaba que los sacerdotes vivían en un constante estrés, si usted quiere, porque tenían que entrar todos los días a revisar las lámparas de este candelabro. Y este candelabro representa a Cristo, porque Cristo es, hermanos, la luz del mundo. Cristo es el que alumbra el camino a los hombres para que los hombres puedan llegar a Dios. El trabajo que hacía aquí el candelabro era alumbrar el lugar santo para que los sacerdotes pudiesen entrar a oficiar. En este lugar también estaba la mesa de los panes de la proposición, una mesa de aproximadamente 1 metro de larga por unos 75 centímetros de ancha y unos 90 centímetros de alta, una mesa muy típica, diría yo, casi como esta que tenemos acá. Había sido hecha de madera de acacia, una madera especial para, por lo general, varios de los elementos que habían en el tabernáculo. Había sido recubierta con oro. En las 4 esquinas se le habían puesto unas argollas de oro por la cual se introducían unas varas especiales que también habían sido recubiertas en oro, porque no cualquiera podía venir y tocar esos elementos. Tenían que ser transportados con estas varas. Si alguien los tocaba de una manera indigna, podía morir. No tenían acceso a este lugar santo personas comunes y corrientes. En este lugar santo solamente entraban 2 tipos de sacerdote. El sumo sacerdote, que todavía podía seguir avanzando, y los sacerdotes generales. Había varios otros sacerdotes que lo ayudaban al sumo sacerdote en este trabajo de estar vigilando constantemente las luces y de estar también cada semana, porque el propósito de esta mesa, que se llama la mesa de los panes de la proposición, era que cada sábado
tenían que entrar los sacerdotes, quitar los panes, unos panes que habían sido hechos de harina purísima, una harina especial, poner panes nuevos para una semana más, y entonces esos panes viejos que tenían una semana de viejos, los sacerdotes se los tenían que comer. Fíjese, se los tenían que comer. Y esto habla obviamente, hermanos, de que Jesucristo es el pan de Dios. Jesucristo es el pan de Dios que no solamente podían comer el sumo sacerdote y los sacerdotes, sino que podemos comer todos por medio de nuestra fe. Esto habla de Cristo como nuestro sustento. Habla de Cristo como el que nos sustenta a nosotros por medio de su palabra. Esa era la disposición entonces de este lugar santo, pero el autor sigue describiéndonoslo y dice que habla de un velo. Hay un velo que está en medio del lugar santo y que separa de otro lugar, que es el segundo lugar del que habla y que es el lugar santísimo. Este velo era una gruesa cortina de azul, púrpura y carmesí, telas y colores carísimos que no cualquiera podía tener. Tenía bordados querubines en señal de que estaban custodiando la presencia de Dios y separaba entonces al lugar santo del lugar santísimo. Este velo estaba ahí como un testimonio para todos de que nadie se podía acercar a Dios a su manera. Estaba establecido que ese velo solamente el sumo sacerdote una vez al año podía hacerlo a un lado para pasar entonces al lugar santo. Y en esta parte el autor nos describe el incensario de oro. Lo ubica aquí, aunque en realidad el incensario de oro está en el lugar santo, porque solamente hay un elemento en el lugar santísimo que es el arca del pacto. Pero el autor de Hebreos nos ubica el incensario entre ese límite donde está el velo y el lugar santísimo, y lo ubica en ese límite como diciendo que casi estuviera en el lugar santísimo, por la razón de que también ese incensario de oro solamente una vez al año el sumo sacerdote podía tomar sus elementos, que eran brasas ardiendo, atravesar el velo y depositar esas brasas sobre el propiciatorio. Y esto, hermanos, también es una señal de que ese incensario de oro, de la manera como lo usaban los sacerdotes, era para representar las oraciones que estaban subiendo constantemente delante de Dios, como un incienso, como un aroma grato que se quemaba y que tenía que estar entonces en constante uso. Este incensario de oro también era de madera de acacia, recubierto de oro también. También tenía sus anillos para poderlo transportar, para poderlo llevar. Y este incensario entonces representa a Cristo como nuestro intercesor. Cristo es el que ruega por nosotros. Cristo es el que intercede por nosotros, dice, para siempre. Ese es el trabajo que está haciendo a la diestra del Padre. Y vamos viendo entonces, hermanos, cómo cada uno de estos elementos representa de una forma tan sublime el ministerio del Señor Jesucristo. De hecho, el mismo velo que separaba, al mismo tiempo también dijo el Señor que ese velo fue su cuerpo, que se rasgó en la cruz del Calvario, permitiendo entonces que ese velo ya no estuviera ahí espiritualmente hablando, como un recordatorio constante de que la gente no se podía acercar porque había un velo, sino más bien como un recordatorio constante que cuando estamos en Cristo nos podemos acercar al Padre por medio de su sacrificio. Y luego dice el autor, también está el arca del pacto. Este es el elemento más sagrado de todos los elementos que acabo de describir. Está en el lugar más sagrado del tabernáculo, que es el lugar santísimo, una especie de urna de madera de acacia bañada en oro por dentro y por fuera. Era algo muy especial porque representaba la presencia de Dios. Tenía una tapa especial que se llamaba propiciatorio. Sobre ese propiciatorio habían 2 querubines con las alas extendidas, tocando las puntas de las alas unos con otros, en señal de que estaban también custodiando la misma presencia de Dios. Esta palabra propiciar habla de que el sumo sacerdote entraba entonces una vez al año, derramaba la sangre del animal que se había sacrificado, especialmente en el día del perdón, para perdonar los pecados del pueblo. Y propiciación quiere decir entonces que la ira de Dios era aplacada
en contra de estos pecadores. El Señor pasaba por alto entonces los pecados del pueblo por un año más. Sin embargo, las Escrituras dicen, hermanos, que Jesús es nuestra propiciación. Eso dice el Nuevo Testamento. Es decir, ahora la ira de Dios se aplaca a favor de los pecadores cuando los pecadores ponen su fe en Cristo Jesús. Pero Dios había dado una promesa muy hermosa acerca del propiciatorio, y Él había dicho que desde ese propiciatorio, lo puede leer en su casa, Éxodo 25:22, Él iba a hablar con los hombres, siendo señal entonces este lugar, esta arca de Jesucristo, porque es Jesucristo por medio del cual nosotros podemos hablar con Dios. Habían tres cosas dentro de esta urna, de esta caja. Dice que había otra urna pequeña que contenía maná. Usted debe de saber la historia del maná. Éxodo 16, la gente tenía hambre. El Señor les proveyó pan del cielo, que lo llamaron maná porque eso significa ¿y esto qué es? No entendían realmente qué era. Era una especie como de cereal, era algo muy delicioso que dice que sabía a miel. Y ese maná duró 40 años en el desierto. Todos esos 40 años que el pueblo vagó, el Señor lo sustentó con ese maná. Y cuando por fin llegaron a la tierra prometida, antes de cruzar el río Jordán, ese fue el último día que ellos vieron el maná, que había estado ahí, hermano, con ellos por todo ese tiempo, como una muestra de la fidelidad de Dios para su pueblo en medio del desierto. ¿Cuántos saben que Dios es fiel, hermano, con nosotros en medio del desierto? Y bueno, ¿y ese pan del cielo quién es? Jesús fue claro, Jesús dijo que Él era el verdadero pan del cielo en Juan capítulo 6. Dentro de esa urna también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Esta era una especie de báculo. El asunto que menciona que reverdeció, usted se debe de acordar que es en referencia a aquella rebelión que inició Coré, Dotán y Abirán, tratando de decir, nosotros también queremos ser sacerdotes. Y el Señor dijo, tomen 12 varas, una de cada príncipe, y guárdenlas. Y la vara que reverdezca, esa es la tribu que yo he elegido para que sean mis sacerdotes. Hicieron eso, y cuando fueron a ver las varas, dice que la vara de Aarón había reverdecido, una vara seca. En poco tiempo le habían salido hojas, le había salido savia, y había no solamente dado flor, sino que había dado fruto. Hasta un almendro dice que tenía. Y también estaban las tablas del pacto. Estos eran los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. Y todo esto entonces que el autor describe, hermanos, a lo mejor para los más nuevos en la fe no lo entienden, pero la belleza y el esplendor de este lugar y de estos elementos y el significado de cada uno de estos elementos es majestuoso. Pero solamente son sombra, dice el autor, porque eso es lo que él quiere demostrar aquí, de algo más majestuoso. ¿Y quién es ese? Ese es Cristo. Porque toda esta belleza que el autor está describiendo al final, en el clímax del sermón, al final va a decir, y era necesario que todo esto fuera quitado. Hay teorías conspirativas sobre estas cosas, dónde están, qué pasó con estas tablas de piedra, el arca del pacto. La verdad es que nadie lo sabe. Por ahí hay gente que hace documentales diciendo que el arca del pacto está en Etiopía. Y la verdad bíblica es que el Señor quitó todos estos elementos, desaparecieron por una razón, porque eran sombra, eran figura de una realidad. Y cuando esa realidad vino, no sabemos en realidad en qué invasión fue que por fin estos elementos se perdieron, pero estos elementos en realidad nadie los tiene físicamente. ¿Existieron físicamente un día? Sí, porque nosotros no creemos que este es un libro de mitos, sino que este es un libro de historia, que nos está relatando algo que fue real, que fue literal. Imagínense. Dice que en su momento el pueblo de Israel tenía tanta fe en el arca del pacto que hasta la llevaron a la guerra contra los filisteos, cosa que el Señor no les había mandado hacer, porque ese no era el propósito, y los filisteos más bien secuestraron el arca. Y el Señor, en la presencia de esa arca, dice que lo metieron en el templo de Dagón, el dios de los filisteos, y al otro día cuando los filisteos fueron al templo para ver qué había pasado con el arca, Dagón, un ídolo que ellos tenían, estaba postrado ante el arca.
Como diciendo, este es el verdadero Dios, ¿no? Sabemos que estamos hablando de un ídolo inanimado, ¿no? No que tenía espíritu y se postró, sino que estaba tirado, fue derribado, ¿no? Derribado al suelo por el poder de Dios. Vamos a ver el segundo encabezado, operaciones de los sacerdotes antiguos. Entonces ya vimos una descripción del tabernáculo. Ahora vamos a ver cómo operaban los sacerdotes antiguos. Vamos a leer Hebreos 9, del 6 al 10. Hebreos 9, del 6 al 10. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que, escucha esto, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Una vez que el autor describe físicamente el tabernáculo, ahora nos va a hablar de cómo es que operaban los sacerdotes en estas partes del tabernáculo. La primera parte, ya dijimos, podía entrar el sumo sacerdote y ¿quién más? Y todos los demás sacerdotes que oficiaban con él. Tenían que entrar a diario para ver que las lámparas del candelabro no estuvieran apagadas. Estaba prohibido que se apagaran. Eran 7. No sé si en algún momento se apagaba una. Yo me puse a pensar cuando estaba haciendo este tema. Y el Señor contaba que la luz seguía prendida porque 6 estaban prendidas y el sacerdote tenía que prender la que se apagaba. No sé. No dice específicamente la Biblia algo al respecto. Tenía que entrar también para ofrecer el incienso que representaban las oraciones del pueblo. Eso era diario, pero también tenía que entrar una vez, especialmente los sábados, para cambiar el pan de la proposición. Las citas son Éxodo 30, 7 al 8, Levítico 24, 59, lo puede leer en casa. Que esta primera parte entonces entraban los sacerdotes. Pero el autor dice, pero a la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año. Este era un hombre muy importante en el pueblo, ya vimos todo un tema acerca de él, pero vamos a seguir dando algunos detalles acerca de este hombre. El día de la expiación, o Yom Kippur, como se dice en hebreo, el día del perdón, era el día más sagrado, hermanos, o es el día más sagrado todavía hasta el día de hoy para los judíos. ¿Por qué era un día tan importante? Era un día esperado porque ese era el día en que el pueblo entendía que la relación con Dios que se había dañado por todo un año, por pecados inclusive de ignorancia, pecados inclusive que ni te acordabas de ellos, pecados olvidados, ese día iba a ser borrón y cuenta nueva, como se dice, con Dios. Ese día era un día especial. El pueblo estaba esperando ese día con ansias. Imagínese que usted le debe un montón de dinero a una persona y un día del año le dice, ese día te voy a borrar de la lista negra. Usted dice, ya la hice, usted espera ese día con ansias, ¿no? Y eso era más o menos lo que sucedía, hermanos, con el sumo sacerdote. Entonces, en este día iba a entrar delante de la misma presencia de Dios, iba a ofrecer sangre en donde iban a ser perdonados esos pecados, los pecados olvidados, los pecados de ignorancia, y el pueblo iba una vez más por un año a sanear su relación con Dios. Ese día era un día especial. La Biblia lo describe con lujo de detalle en Levíticos. El sacerdote se levantaba muy de mañana y se daba un baño especial. Trataba de lavarse con abundante agua todo su cuerpo desde muy temprano. Algunos estudiosos de los usos y costumbres hebreos dicen que de hecho ni dormía el sacerdote toda la noche. Es que el otro día era crucial y ya va a entender un poco más por qué. Se levantaba muy temprano, yo creo que decía pongan a calentar agua
y se daba un baño, hermano, profundo. Se ponía ropas especiales. Ese día se cambiaba de ropa hasta 2, 3 veces, porque estaba la ropa sumo sacerdotal, que era bellísima en esplendor, pero estaba una ropa más sencilla también que él se ponía para poder matar el animal. Una ropa blanca, blanquísima, que era muy sencilla, con la cual él hacía el sacrificio. Pero también se ponía una ropa muy elaborada, que consistía de capas, de túnicas, de calzoncillos especiales, de ponerse las 12 piedras, un pectoral con 12 piedras, cada piedra representaba cada una de las 12 tribus de Israel, de llevar el Urim, de llevar el Tumín, de ponerse un sombrero especial llamado mitra, con una delgada lámina de oro en la frente que decía santidad al Señor. Y un elemento muy importante con el cual no podía entrar era sin un lazo especial que en el extremo tenía unas campanillas cuyo trabajo era sonar mientras el sumo sacerdote estaba caminando dentro del lugar, para que el pueblo, al oír el ruido de esas campanillas, se diera cuenta de que estaba vivo. Algunos dicen que cuando el sumo sacerdote salía vivo, hermanos, de ese día tan peligroso para él, tan esperado pero tan peligroso, en la noche hasta una fiesta hacía. Invitaba a sus amigos porque había estado en la presencia de Dios y había salido vivo. Era un día pesado, era un día sangriento. Había un ritual que consistía en escoger 2 machos cabríos y se echaba una especie de suerte sobre estos 2 machos cabríos. Una suerte dice que se llamaba del Señor y otra suerte se llamaba de Azazel. Y el animal sobre el que caía la suerte del Señor era el que iba a ser asesinado ese día, era el que iba a ser degollado. Y era la sangre de ese animal el que el sumo sacerdote iba a llevar hasta el lugar santísimo y a derramar entonces sobre el propiciatorio para perdón entonces del pueblo. Pero había este otro macho cabrío que se llamaba Azazel y que era el chivo expiatorio. ¿Han escuchado esa frase? El chivo expiatorio. En este caso se usa en el sentido de decir que era el macho cabrío al cual se le echaba la culpa. ¿Qué culpa? La culpa del pueblo, la culpa de los pecados del pueblo. El sumo sacerdote hacía un ritual en donde le imponía las manos a este macho cabrío en señal de que estaba transmitiendo los pecados del pueblo sobre él, y una vez que se hacía entonces esta imposición de manos, era soltado con el propósito de que quedara errante en un desierto donde pudiera quedar a merced de las fieras, con el deseo de que fuera devorado por las fieras, de que ese pecado que estaba llevando del pueblo fuera alejado de ellos y que Dios no se acordara más de esos pecados. Todo esto nos lo dice el autor para explicarnos entonces cómo operaban los sumos sacerdotes anteriores, junto con su séquito de sacerdotes. Pero el autor nos dice que todo esto es un reflejo difuso de un sacerdote más grande, de un sacrificio mayor, de un tabernáculo mejor. Dice, dando a entender el Espíritu Santo que todavía no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. El Espíritu Santo lo que quiere decir es que todo esto antiguo era símbolo y por tanto era necesario que esas estructuras desaparecieran. Mientras esas estructuras estuvieran en pie, el camino al lugar santísimo seguía todavía sin acceso para todos los hombres. Porque mientras estuviera en pie, se entendía que había un culto, Dios había establecido un culto y que había que acercarse a Dios por medio de ese culto. El Espíritu Santo dice, no, eso no puede seguir en pie. Usted sabe que históricamente hablando, se cree que 5 años después de que se escribió el libro de Hebreos, Roma destruyó el templo. Porque aunque aquí, hermanos, el autor tiene en mente el tabernáculo, acuérdense que el tabernáculo ya no existe. El tabernáculo desapareció hace 1000 años de cuando está escribiendo esto el autor, en los tiempos en que Salomón construyó el templo. Pero sigue hablando del tabernáculo porque todos esos elementos del tabernáculo y sus simbolismos siguen vigentes y siguen operando en el tiempo en que está el templo en pie. Dice el autor que ese culto no hacía perfectos a los hombres en cuanto a su conciencia. El culto tenía defectos, lo vimos en un tema pasado.
El pueblo no se podía acercar a Dios, solamente un sumo sacerdote. El perdón era temporal, solamente duraba 1 año. Inclusive se cree que había gente que temía que el chivo expiatorio fuera a volver. ¿Se imagina? Su conciencia los atormentaba, y si al otro día nos levantamos y Azazel volvió con los pecados y los trajo de vuelta. La conciencia del pecador seguía siendo culpable. ¿Por qué? Porque él no había estado delante de la presencia de Dios. Había sido un representante que había ofrecido sangre de los animales. ¿Por qué? Dice el autor, porque solo consistía en comidas, bebidas, abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Y ese tiempo fue cuando Cristo vino, y entonces todas estas sombras y figuras del tabernáculo se cumplieron en él, hermanos. Y en la cruz él dijo: consumado es. Terminó ese trabajo. Desde siempre Dios supo que era temporal este culto. ¿Quién no sabía que era temporal? Los israelitas. Ellos no sabían que era temporal. A ellos les cayó muy pesado tanto esta carta como la destrucción del templo. De hecho, siguen por ahí mitos que ya van a construir el templo otra vez, que ya van a construir. ¿Para qué? No necesitamos ningún templo. Nosotros, hermano, estamos en Cristo. Reconstruir un templo y reinstituir este culto sería casi como ir en contra de la obra que Cristo hizo, hermanos, en la cruz. Nosotros no estamos esperando ninguna reconstrucción de ningún templo ni la reinstitución de ningún sacerdocio levítico. Todas esas noticias son noticias amarillistas, y quizás si un día el pueblo hebreo o los judíos que no tienen a Cristo en su corazón lo hacen, eso no va a servir absolutamente para nada ni tiene ningún valor delante de Dios. ¿Entendemos eso? Si el plan de Dios, hermanos, hubiera sido que este culto fuera para siempre, ¿desde cuándo lo habría instituido? Desde el primer día de la creación lo habría instituido. ¿Y cuándo lo habría quitado? El último día de la creación lo habría quitado. Pero como el dato es que fuera temporal, ¿cuándo lo instituyó Dios? Miles de años después de la creación, en tiempos de Moisés. Ya habían habido muchas generaciones de hombres que habían vivido sin ese culto. ¿Y cuándo lo quitó? Miles de años antes que esta creación termine, porque desapareció hace 2000 años. Vemos que su lapso entonces es temporal. Este culto fue temporal. Ni comenzó en el día 1 de la creación, ni va a terminar en el último día de la creación, porque ya terminó. Porque el antiguo pacto en realidad, dice esta parte, que tenía un problema, y es que en realidad no arreglaba las cosas entre Dios y el hombre. No las arreglaba. Era señal y símbolo de que alguien iba a venir verdaderamente a arreglarlas. Y ya lo hizo. Ese se llama Jesús. Vamos a ver nuestro tercer encabezado: el nuevo sacerdote en el tabernáculo nuevo. El nuevo sacerdote en el tabernáculo nuevo. Leemos Hebreos 9, del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo último es toda una pregunta. Y hace una comparación entre esa purificación de la carne, que ya le voy a explicar a qué se refiere, y la verdadera purificación. Esa expresión, la purificación de la carne que hacían esos sacrificios, se refiere a lo temporal que era, a lo externo que era. Vamos a ver si lo comentamos ahorita brevemente. Repito aquí entonces algo, hermano. Suena el autor como despreciativo, ¿no? Como diciendo, por favor, ¿cómo? Eso no servía. No, el autor no está diciendo eso. El autor lo que está diciendo es que sirvió a su propósito, pero ya terminó. No está tratando de burlarse del tabernáculo que erigió Moisés en Éxodo, capítulo 40, me parece, cuando por fin lo erigen y la presencia de Dios desciende, ahí termina Éxodo. No está tratando de decir eso. Lo que les está tratando de decir es, estamos bajo un nuevo sacerdote en un tabernáculo mejor. Sí, es cierto, el
El simbolismo era glorioso, pero por favor, era solo una carpa, ¿ok? Era solo una carpa, era transportable. Y sí, Aarón se miraba majestuoso cuando se ponía su mitra de oro y sus ropas esplendorosas y wow, blanquísimo, purísimo, pero era solo un hombre. Allá hizo un becerro de oro, allá también en Éxodo. No, nosotros estamos en un tabernáculo no hecho de cosas perecederas. Y tenemos un sumo sacerdote que es el Dios hombre, que está oficiando en el tabernáculo verdadero, hecho por Dios mismo. Dice, de materiales no perecederos. El Espíritu Santo no nos dice más, no podemos decir que los materiales de los que está hecho el lugar donde Dios está es esto, aquello. Simplemente dice materiales no perecederos comparados con todas esas telas, con todas esas pieles que seguramente en los 1000 años que duró el tabernáculo tuvieron que reemplazar. Seguramente un levita vino y le dijo a Aarón, mira que las pieles de tejones están pelándose ya. Tenemos que matar otros tejones para seguir recubriendo esta carpa. Y las telas y las maderas, inclusive las estacas que se sembraban alrededor del tabernáculo y las cuerdas, todo eso era perecedero. Le dice, si la sangre de los machos cabríos o de las becerras que santifican para la purificación de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo ese sacrificio anterior simbolizaba externamente la purificación del pecado, pero no tenía un efecto interno en los corazones de las personas. Limpiaba el cuerpo, simbólicamente hablando, pero no convertía el corazón. Y en el nuevo culto se empieza de adentro hacia afuera. El Señor viene a habitar en nuestros corazones y entonces comienza una conversión interna y una transformación interna que se va reflejando hacia todo lo externo. ¿Por qué? Porque los animales ni siquiera querían morir en el lugar del pecador. Los animales no iban voluntariamente. Los animales iban obligados al sacrificio. Ese momento era un momento de angustia para esos animales. Cristo entregó su vida voluntariamente en la cruz. Nadie me quita mi vida, dijo, sino que yo la pongo voluntariamente. Tengo poder para ponerla y tengo poder también para volverla a tomar. Los animales eran elegidos por los hombres. Cristo fue elegido por Dios. Los animales es cierto que eran sin defectos, pero no perfectos. Cristo era sin defecto, pero porque era perfecto. Entonces ese culto tenía sus limitaciones, pero el nuevo culto, el nuevo sacerdote en el nuevo tabernáculo hecho por las manos de Dios de materiales no perecederos, su sangre que de verdad limpia la conciencia de los hombres, no que solamente es un simbolismo externo de que hay un perdón un año más. Este es el verdadero culto, la verdadera realidad. Punto que sigue, no hay perdón sin sangre. Son varios versos, pero los vamos a terminar rápido. Hoy tenemos Santa Cena. No hay perdón sin sangre. Vamos a leer Hebreos 9 del 15 al 22. Hebreos 9 del 15 al 22. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así todo es purificado según la ley, casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La mitad de este pasaje ya lo analizamos en la parte de un nuevo pacto, el tema anterior del domingo pasado. Pero vamos a recapitular rapidito. Por ejemplo, dijimos que los pactos son ratificados con sangre. ¿Ok? Dijimos que un pacto es la forma que Dios ha establecido de relacionarse con los hombres. Dijimos que nosotros estamos bajo un nuevo pacto.
Este nuevo pacto fue ratificado con la sangre de Cristo, a diferencia de todos los animales que se mataron antiguamente para ratificar el pacto que Dios había hecho con Moisés, el pacto de las obras. Dijimos que este nuevo pacto es llamado testamento. Dijimos que este testamento exige la muerte de un testador. Dijimos que ese testador es Jesús. Y dijimos que su muerte hace beneficiarios entonces o herederos de lo que él estipuló en ese testamento a todos los que creen en él. ¿Ok? Eso es el resumen de la primera parte de esos versos que habla del nuevo pacto. Y dice, pero hay una parte que quiero analizar que dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Ok? Y el contraste es entre la sangre de aquellos animales que realmente ni purificaban la conciencia, que era un simbolismo externo de la carne, y la sangre de Cristo, que es la verdadera redención. Ahora, quiero comentar algo aquí, hermanos, de la sangre de Cristo, porque mucha gente entiende que lo que nos salvó a las personas, y yo creo que alguien tal vez no va a entender esto porque a veces tenemos temas tan arraigados, pero lo que nos salvó a nosotros no fue en sí el elemento de la sangre, o sea, no fueron las plaquetas, la hemoglobina, los linfocitos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, no fue el elemento en sí. En la Biblia se utiliza, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la sangre de Cristo, se utiliza como símbolo de su muerte, ¿sí? Es una figura retórica, se me va el nombre ahorita, pero quiere decir que por una parte se está hablando de un todo, sinécdoque me parece que es. Y eso es, sinécdoque, ok. Y eso es, hermanos, lo que es aquí. La sangre de Cristo está hablando de su muerte. Y alguien dirá, ¿y qué tiene de importante esto? Bueno, es muy importante, porque hay gente que cree que la sangre de Cristo entonces es como una pócima mágica que yo puedo invocar y que con la cual yo puedo ungir mi casa y ungir mi carro y ungir mis niños. No, eso no es así. ¿Ok? Cuando hablamos de la sangre de Cristo, hablamos de que hemos sido beneficiados en su muerte. ¿Y cómo hemos sido beneficiados en su muerte? Hemos sido beneficiados por medio de nuestra fe. Es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy, comer simbólicamente el cuerpo de Cristo y beber simbólicamente la sangre de Cristo. Por medio de su muerte, nosotros, y por medio de la fe, nosotros podemos ser salvos y somos beneficiados de esa manera. El perdón es costoso. Sí, ve todo lo que hacía Moisés en lo que leímos. Moisés mataba animales y rociaba al pueblo con sangre. No sé usted, pero a mí no me gustaría mucho. Yo entiendo que así era el culto, ¿no? Pero ni cuando era católico me gustaba que me echaran agua bendita. No, ve que sacan una cosa y te hacen así. Pues ahora imagínese sangre, ¿no? Y dice que también los elementos del tabernáculo, o sea que la sangre, usted sabe, se descompone, huele mal, había que hacer aseo, había que limpiar todo. Era todo un proceso, hermanos, tan engorroso, y nosotros ya no tenemos que estar haciendo todo eso. Porque no es literalmente que nosotros tenemos que estarnos aplicando la sangre de Cristo a nosotros, no. Es por medio de creer en su vida, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, que nosotros somos salvos. Le hago una pregunta. ¿De qué sirve que un incrédulo diga, me cubro con la sangre de Cristo? No sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque la verdadera sangre, que es su muerte, no lo está beneficiando en nada porque él no cree. ¿Está conmigo? Inclusive un cristiano no debe de hacer esas brujerías también. Mucha gente dice, uno de los argumentos de los ateos es, ¿cómo un Dios tan sabio, tan todopoderoso, no pensó en otra forma de perdonarnos más que matar a su hijo? ¿Por qué si es tan sabio no dijo, ok, los voy a salvar de otro modo? Y la razón es porque Dios, aparte, hermano, de ser bueno, Dios también es ¿qué? Justo y santo. Y Él no puede tener por inocente al culpable. Entonces por eso es que vino la doctrina de la justificación, que es que el Señor nos perdonó, pero no nos perdonó así. ¿Saben qué? Yo soy muy bueno y muy sabio, los perdono así nada más, no pasa nada, tranquilo, están perdonados. No, derramó toda su ira sobre su Hijo, porque Él llevó nuestros pecados. Y así es como nosotros por medio de nuestra fe somos perdonados. Y eso hace entonces dos cosas, dice la Biblia, que Dios sea justo y el que justifica al culpable. ¿Ok?
Él es justo y el que justifica al culpable, porque nuestro perdón, hermano, era el perdón más grande de la historia. El perdón más grande de la historia es el perdón que se da a alguien que viene a Dios, y por lo tanto el precio era muy alto. Para que ese perdón fuera obtenido, el Hijo de Dios tuvo que ir a la cruz del Calvario. Y por último, hermanos, la purificación final. La purificación final. Leemos del verso 23 al 28. La purificación final, Hebreos 9, 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Dice que se presentó el sacrificio de Cristo como una sola vez y para siempre. Y esto es bien importante porque esto quiere decir que fue el único sacrificio eficaz. Porque dice el autor de Hebreos está diciendo esto: si el sacrificio de Cristo no fuera eficaz, hubiera sido necesario que se le estuviera sacrificando desde el día 1. Desde el día 1 se le tuvo que haber sacrificado por los pecados de Adán y Eva. En el día 2, en el día 3, todos los días se le tuvo que haber estado sacrificando para que cubriera los pecados de esas personas ese día. Y hasta el último día de esta era tenía que ser sacrificado para que por muchos sacrificios de él, entonces todos pudieran alcanzar el perdón. El autor de Hebreos dice no. Y primera de Pedro 1, 19, 20 nos responde por qué. Porque dice que desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva humana, hermano, Jesucristo fue crucificado hace 2000 años en Israel. Pero desde la perspectiva de Dios, dice primera de Pedro 1, 19 al 20, que Jesucristo ya había sido crucificado desde antes de la fundación del mundo. Eso no quiere decir que ya había sucedido literalmente, no, sino que en la mente de Dios ya había sucedido, pero se efectuó en el tiempo. ¿Ok? Se efectuó en el tiempo, hace 2000 años sucedió. Pero lo que esto quiere decir, hermanos, es entonces que ¿por qué fue una sola vez? Porque uno era suficiente. ¿Y cubría a quiénes? A todos, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, hasta el último día de la eternidad. ¿A todos quiénes? A todos los que creen. Para quitar de en medio el pecado. Dice que este sacrificio de Cristo fue para quitar de en medio el pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya no existe el pecado? No, el pecado sí existe todavía. De hecho, usted si no se cuida puede pecar. Y aunque se cuide, va a pecar. Porque no somos perfectos, pero cuídese de todos modos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos, ¿qué quiere decir quitó el pecado para siempre? Quiere decir que una vez que alguien viene a Cristo, la ira de Dios es aplacada para siempre en contra de esa persona. Quitó los efectos del pecado. Esa persona cuando muera no va a ir a un lugar de perdición, sino a un lugar de salvación. Y estableció que el hombre muera y tenga un juicio. Y el contraste es entre los hombres que mueren y tienen un juicio, y entre Cristo que muere y viene a juzgar. Él no es un hombre como los demás. Dice, todos mueren y hay un juicio. Él muere, va, llega delante del Padre, está oficiando allá por nosotros y vuelve por segunda vez para salvar a todos los que en él esperan. Él no es un hombre como los demás que vamos a morir y vamos a estar entonces en un juicio. Cristo aparecerá por segunda vez. Hay tres cosas que hace el autor en este pasaje. Nos ubica a Cristo en la cruz, en la tierra. Nos lo ubica en la tierra, en la cruz, siendo el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego nos dice que entró delante de la presencia de Dios y que está delante de la presencia de Dios. Y luego para terminar nos dice que viene por segunda vez para salvar a todos los que en él esperan. Y por último, hermanos, les cuento una anécdota y con esto cerramos. Dice que en una ocasión un evangelista, después de una serie de campañas, por fin terminó de predicar y llegó un joven corriendo, preocupado delante de él y le dijo al evangelista, Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? El evangelista lo miró y le dijo, ya no puedes hacer nada. El joven contestó contrariado y le dijo,
¿por qué? ¿Ya se acabaron los servicios? ¿No va a haber más servicios? Y el evangelista le dijo, no, la razón por la que tú no puedes hacer nada para ser salvo es porque Cristo ya lo hizo todo. Entonces no hagamos nada nosotros. No, espérese. Entonces el evangelista, hermano, dejó a este joven tan intrigado que el joven le dijo, a ver, explíqueme. Le presentó el evangelio. Ahí el joven entregó su vida a Cristo y vivió una vida en santificación para el Señor. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.